Hoy en Entrevistas Canal 1 invitamos a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, para hablar de la variante Omicron del COVID-19. Directora, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Epidemiológicamente hablando y ya sabiendo que la variante Omicron está en América Latina, ¿qué proyección se puede hacer sobre en cuánto tiempo llegará a Colombia? Es muy posible que la variante Omicron esté, de hecho, ya distribuida en todos los países de América. Es posible además que nosotros también la tengamos. Eso, como lo he dicho en otros momentos, es algo que debe asumirse. Esa debe ser la hipótesis de trabajo, y de la misma manera que personas que llegaron hace más o menos 8 días a Brasil, provenientes de algunos de los países de África, tienen ya comprobado un diagnóstico con Omicron, pues puede suceder lo mismo en Colombia. Por eso nosotros estamos haciendo precisamente la identificación de las PCR positivas en más o menos 160 viajeros recientes de los últimos 14 días, y en ellos estamos estudiando si son positivos y si son positivos, qué tipo de linaje tienen. Ya hemos descartado más o menos 60 de ellos, pero esa tarea en la que estamos la están haciendo todos los países del mundo, todos los países de la región, y es, como les digo, muy probable que la tengamos ya en nuestro país. Mientras que varios países han cerrado fronteras para evitar la llegada de la variante Omicron, Colombia ha dicho que hacer eso castiga y discrimina a los países que tienen mayor capacidad de identificar el gen de la variante y que son juiciosos y honestos en reportarla ante la Organización Mundial de la Salud. Ya con lo que se conoce casi 2 años después del inicio de la pandemia, en realidad, ¿qué tan efectivo es cerrar fronteras para evitar la llegada del virus? ¿Debería Colombia cerrar fronteras? Pues los cierres están claramente demostrados como una actividad de bajísima efectividad. La verdad es que el cierre total de un país produce un gran impacto económico y disminuye, y eso fue medido claramente en Israel, disminuye, lo máximo que se puede disminuir es el 90% de la importación, ojo, pero no de manera indefinida. En algún momento hay que abrir el país, por lo tanto, se sabe que las mejores medidas, las medidas más efectivas son asegurar el carnet de vacunación al ingreso y, por supuesto, pedir PCRs al ingreso a las personas no vacunadas. Ojalá a todas las personas, pero sobre todo a las personas no vacunadas. Esas son las medidas que han mostrado ser más efectivas, ojo, no para evitar la importación, sino para disminuir la cantidad de importaciones y que de esa manera se disminuyan las llegadas y las siembras de las personas con los diferentes linajes. Eso es lo que se busca, y por lo tanto pensar en un cierre total de un país, ni Colombia ni en otro, no resulta realmente una medida efectiva. Entonces, ¿el gobierno colombiano debería volver a exigir pruebas PCR para quienes ingresen al país desde el exterior? El Ministerio de Salud está precisamente en el trámite de pedir carnet de vacunación, porque, como les digo, en este momento es la medida más efectiva, y en el proceso de estudiar la solicitud de PCR a aquellos que no están vacunados. En este momento están en eso. Se está especulando también sobre la efectividad de las vacunas para esta nueva variante. En realidad, ¿qué elementos hay para saber si las vacunas que ya existen son efectivas contra Omicron, como para saber si prestamos o no atención a tantas especulaciones? Todos los linajes, no sé si recuerdan, en todos los linajes siempre se anuncia que tienen cierto grado de evasión inmunológica. ¿Eso qué quiere decir? Que cada linaje, como muestra nuevas mutaciones, es decir, el linaje se va perfeccionando, el virus se va puliendo, por decirlo así, y se va haciendo más adaptable a los receptores humanos. Entonces, cada vez que ha salido un nuevo linaje, ese linaje tiene el potencial de evadir la inmunidad anterior, es decir, los anticuerpos que las personas han desarrollado por vacunas anteriores o porque estuvieron anteriormente enfermos. Hay una porción de personas en los que, digamos, esos anticuerpos no les sirven para los nuevos linajes. Una porción, me refiero a un 10%, un 20%. Todos los linajes nuevos traen ese nuevo potencial. Y tampoco existe ningún linaje que haya evadido totalmente la inmunidad adquirida por vacunas. Luego, en este momento no existe esa posibilidad de decir las vacunas que tenemos hasta el momento ya no sirvieron para el nuevo linaje tal, o en este caso Omicron. Tiene la misma potencialidad
pero no hay nada que permita afirmar algo como eso. Sobre Omicron sabemos que fue detectada en Sudáfrica, país que está en un continente donde solo el 7% de la población ha sido vacunada, en parte porque el 80% de las vacunas las han comprado los países ricos. Le planteo esto porque en Colombia, según el DANE, al menos para septiembre, el 6,2% de las personas no se querían vacunar, pero tenemos el 50% de la población con su esquema de vacunación completo. Con estos porcentajes, ¿en qué nivel de riesgo estamos en materia del efecto que pueda tener Omicron en los contagios y en las muertes en Colombia? Esa pregunta es muy buena y no solamente está dado por la vacunación. Es decir, el país en general tiene un nivel de vulnerabilidad dado por la población susceptible, por supuesto, pero también dado por digamos, el nivel de inmunidad colectiva que ya se tiene, no solo por vacunas, sino también porque ya tuvieron la enfermedad, ¿no? O sea, por inmunidad natural. Entonces, es con esa población, ese nivel de población susceptible que nosotros hacemos los modelos y por eso sabemos que Colombia tiene todavía la potencialidad de tener un nuevo pico. No estamos en un escenario en el que digamos definitivamente todo lo que teníamos es como volver a empezar de cero y las vacunas que tenemos no nos van a servir y es como si toda la población fuera susceptible de cero. No es así. De todos modos, hay que recordar que estamos ante el mismo virus SARS-CoV-2. Es un virus que tiene ciertas adaptaciones, en este caso muchas, 50 mutaciones, que lo hace lejano al virus inicial de Wuhan, pero sigue siendo el virus SARS-CoV-2. No estamos hablando de un virus nuevo ni de un virus en el que nos estemos enfrentando de nuevo. Entonces, tenemos un nivel de riesgo conocido, no estamos totalmente, digamos, indefensos ante este nuevo linaje y, como les he insistido, hay que seguir observando cuál va a ser el comportamiento epidemiológico y clínico de Omicron en la población. Entiendo. El gobierno había dicho que posiblemente en octubre iba a llegar la cuarta ola de la pandemia a nuestro país. Afortunadamente eso no sucedió. Nos han dicho que es gracias al efecto del avance en la vacunación. No obstante, hay quienes dicen que esa es justamente la prueba de que en este tema de la pandemia las autoridades, tanto locales como mundiales, hablan sin tener certeza de lo que dicen y que por eso no hay que hacer caso al llamado a vacunarse o a usar el tapabocas. ¿Qué decir ante esto? Esas afirmaciones no solamente son incorrectas, sino que yo creo que buscan, obviamente, utilizar información parcial o acomodada con fines, por ejemplo, como desestimular la vacunación. Resulta que los modelos, y una vez más, y más esta microsimulación de Colombia, sí se han cumplido. De hecho, lo que el gobierno ha dicho y lo que el ministerio dijo, y que tal vez no ha sido interpretado con claridad, es que en octubre se veía el punto de inflexión, cuando empezaban a existir, digamos, el ascenso y hacia un posible pico. ¿De qué depende? Por un lado, de la velocidad de vacunación, cosa que es fundamental, y esperamos por eso que Colombia llegue más o menos al 20 de diciembre con un 70% de vacunación, y también de mantener el beta lo más bajo posible, o sea, la velocidad de transmisión dada por el uso de tapabocas lo mejor que se pueda y el mayor tiempo que se pueda en todo momento y lugar, y el uso de las medidas de cuidado personal, el no meterse en aglomeraciones, el no quitarse el tapabocas, que porque estoy en mi casa, digamos, encerrado con personas, me quito el tapabocas, ese tipo de cosas disminuyen la propagación. Ese es el cambio que sigue y el que debemos apostar entre todos, y por eso debemos ahora más que nunca basarnos precisamente en los estudios, en la ciencia, en la genómica, como lo estamos haciendo, tener cabeza fría, tener calma y como sociedad responder colectivamente, vacunándonos, cuidándonos, usando el tapabocas y con todo ese tipo de medidas. Pues muy claros los argumentos, directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Muchas gracias por atendernos. Feliz noche. Buenas noches. Seguimos con más Noticentro 1 CMI.